buenas tardes, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por poder sumarse a esta primera sesión de uroginecología que estamos organizando desde Promedón. Mi nombre es Iván Matexic, soy coordinador de producto para la línea de salud femenina y en nombre de la compañía les damos oficialmente la bienvenida. También agradecer a los disertantes que van a estar llevando adelante la conferencia de hoy, que hemos denominado sacrocolpopexia, cómo incluirla en la práctica y no fallar en el intento. Antes de dar la palabra a Rubén Manprín, quien será el moderador de la conferencia del día de la fecha, solamente pedirles que por favor dejen silenciados sus micrófonos y que cualquier consulta o pregunta la compartan a través del chat de la sesión webinar. Sin más, le doy la palabra al doctor Rubén Manprín para que demos inicio a la charla. Bueno, buenas noches a todos. La verdad que es un orgullo la convocatoria, participar de un evento con tanta convocatoria. Este es un evento originalmente y básicamente de Promedón para presentar un nuevo producto que lanza al mercado, una malla para sacrocolpopexia, pero que por haber invitado al doctor Altuna y el doctor Altuna generosamente haber abierto la invitación a colegas y a mí como moderador, lo convertimos en un evento netamente científico. Es importante, me parece aclarar, que ninguno de los disertantes cobra por esta charla, lo cual elimina prácticamente cualquier conflicto de interés y simplemente va a ser una reunión científica. Una reunión científica, sobre todo, para hablar de la sacrocolpopexia, que es una práctica que la tenemos un poquito relegada, por lo menos en algunos circuitos de la uroginecología. Sigue ingresando gente, por eso estoy esperando un cachito y estirando esta introducción para que estemos todos ya cuando empezamos. Y les comento que éramos más de 400 inscriptos de 17 países de América, lo cual es un compromiso más que importante para estar moderando a este grupo. Y esto sí es un conflicto de intereses, tal vez, a este grupo de amigos, que los conozco a los cuatro y me considero amigo de los cuatro. Y también es un compromiso porque tengo que estar a la altura de ellos, que son excelentes cirujanos, excelentes médicos de piso pelviano y excelentes docentes, de los cuales he aprendido un montón en todos estos años, y hoy no va a ser algo distinto, hoy también pienso aprender de ellos. El tema es cómo incluirla en nuestra práctica y no fallar en el intento, porque no todos tenemos es una cirugía que durante un tiempo quedó fuera del menú de cirugías que aprendíamos, y depende también cómo y dónde nos formamos, si estaba incluida o no, y si aprendimos a hacerla. Surgió todo el desarrollo de una industria de mallas y de cirugía vaginal, que a algunos nos llevó por otro camino. Personalmente soy un fan de la pexia al ligamento sacroespinoso por vía vaginal, pero cuando hay que estudiar algún tema, yo tengo la costumbre de empezar por la evidencia más fuerte que encuentro, y siempre la encuentro en la Cochrane. Y hablando de prolapso, la Cochrane dice que si comparamos la recurrencia de prolapso entre cirugías vaginales y la sacrocolpopexia, gana la sacrocolpopexia. Si comparamos la falla objetiva, va a tener más falla objetiva en el compartimiento anterior, en el apical y en el posterior, la cirugía vaginal. Es decir, también gana la sacrocolpopexia. Pero si vemos los síntomas, también gana la sacrocolpopexia. Siempre gana la sacrocolpopexia.
Y si usamos un parámetro que es uno de los más fuertes para ver el fracaso de una cirugía, que es justamente la necesidad de una nueva cirugía, también gana la sacrocolpopexia. Se reoperan menos las pacientes que se someten a una cirugía abdominal para un prolapso vaginal que las que lo hacen por vía vaginal. Como si fuese poco, la semana pasada, el 13 de julio, hubo una reunión de ALAP, que muchos de ustedes probablemente conozcan esta asociación, que tenía que ver con el curso longitudinal de uroginecología, y hablaban unos maestros como el doctor Sarsotti, el doctor Santos, y también el doctor Mark Walter. Y me permití, que ayer o hoy era el cumpleaños, me permití copiar los conceptos de una diapositiva de la charla que él dio sobre qué tiene que saber un especialista en piso pelviano. Y esta diapo me pareció, estaba en inglés, la de él, esta es una mera traducción, que encierra todo lo básico que debe saber, estudiar y basarse en la evidencia, respetar el prolapso posterior y en ese compartimento negarse a poner mallas habitualmente, y 3 técnicas que sean las bases de todo procedimiento: las opciones transvaginales con tejidos nativos, la colpoplesis y la colpopexia con malla. Es decir, tiene que estar en nuestro arsenal si nos consideramos cirujanos de piso pelviano. Y para eso también está esta charla. Y le voy a pedir a todos que las preguntas las vayan haciendo a través del chat. Yo voy a ir tomando nota y cuando terminemos todas las charlas vamos a tratar de hacer una ronda de preguntas para ir resolviendo todas las dudas o los comentarios que hayan surgido, pero también les voy a pedir que participen en estas votaciones. Estas votaciones son completamente anónimas, no sé quiénes votan, ni sé qué vota cada uno, pero nos va a servir para ir conociéndonos como auditorio y ver qué es lo que va pasando con los distintos temas. Y vamos a empezar con una votación. Si ustedes son tan amables de votar, ustedes, cada uno de ustedes, ¿realiza cirugías de prolapso apical? Bueno, muchísimas gracias. Espero que me escuchen bien. A Promedón por la invitación. Ya habló Rubén de los conflictos de interés de la presentación. Y los objetivos son los objetivos de cualquier presentación quirúrgica, ¿no? Tratar de mejorar nuestros resultados anatómicos con la menor cantidad de complicaciones posibles y entendiendo que a pesar de ser un gold standard, tiene un montón de pasos la sacrocolpopexia que todavía no tienen muy buena evidencia, ¿sí? No vamos a meternos en esta discusión, que Rubén ya presentó los datos, de si es mejor la vía vaginal a la sacrocolpopexia. Pero la realidad es que en nuestra región parece que tiene que pedir permiso y disculpas para estar, ¿no? Entonces, no vamos haya paz, no vamos a discutir con la cirugía vaginal, pero vamos a meternos con la sacrocolpopexia hoy. ¿Es perfecta? Bueno, seguro que no. Tiene complicaciones, y estas complicaciones vienen dadas básicamente por ser una cirugía intraabdominal, intraperitoneal, y que usamos mallas, seguro. ¿Es perfecta desde la corrección anatómica? Tampoco. Si tomamos este número que asusta un poco, que es el de CARE Trial a 7 años, 27% de falla anatómica, nos podemos decir, uy, qué mal que anda esta cirugía. Pero con los mismos parámetros de curación, el Optimal Trial, que estudiaba la sacroespinosa con la uterosacra alta, vía vaginal, con los mismos criterios de falla, publicó a 5 años 70% de falla anatómica. O sea que venimos bastante bien con la sacrocolpopexia. Y desde el punto de vista funcional, por suerte venimos mejorando nuestra manera de evaluar lo funcional en los pacientes, pero todavía el nivel de evidencia es bastante malo.
¿sí? La malla importa. Bueno, en el 2018 ICS publica en su journal un review de qué hacen los uroginecólogos con esta cirugía. Y en el 2020, el Journal Europeo de Ginecología y Obstetricia publica otro review de qué hacen los uroginecólogos. Y en casi todos los pasos de esta cirugía no nos ponemos de acuerdo, salvo en uno, en qué tipo de malla usar. Y en eso usamos mallas, en el 99% de los casos, de polipropileno. La gente que le gusta atacar la sacrocolpopexia habla de este estudio del CARE Trial a 7 años, que publica un 10% de exposición a 7 años. La verdad que es bastante injusto, siendo que la mitad de estas mallas que se usaron en este trial fueron multifilamentos y ya no se usan más. Además de que el 30% de las cirugías de este trial asociaban histerectomía concomitante. Hoy en día deberíamos pensar siempre en menos del 3% de exposición de malla. ¿Qué vamos a usar hoy en esta presentación? Bueno, estas dos. Elexia Flat, que es una malla, perdón, no quise pasar, de 8x24, o Elexia en I, la malla en I. ¿Qué características tiene esta malla? Es una malla que entra dentro de la clasificación del ultra bajo peso. El ultra bajo peso son las mallas de menos de 35 gramos metro cuadrado. Bueno, la malla Exia tiene 26 gramos metro cuadrado, con un poro bien interesante en tamaño. ¿Hay alguna evidencia de que estas mallas sirvan? Bueno, sí, hay mallas similares en el mercado que muestran excelentes resultados a largo plazo. A mí no me gustan los 0% y los 100%, pero bueno, esta publicación de Culligan de este año muestra 0% de exposición con las mallas de ultra bajo peso. Y también vale decir que siempre tenemos que tener cuidado que si bien buscamos bajar siempre el peso de la malla, tenemos que buscar un límite en eso también. Amy Askew publica en el 2018 que cuando las mallas pesan menos de 20 gramos, probablemente empecemos a tener más fallas del compartimiento anterior. Bueno, dicho esto de qué malla vamos a usar en esta presentación, vamos a tratar de ir al objetivo inicial, que era ver en qué podemos mejorar nuestra técnica. Y con respecto al defecto anterior, debemos decir que no tenemos un gran conflicto con nuestros trastornos funcionales al hacer una sacrocolpopexia. Tampoco tenemos un conflicto con las complicaciones en el compartimento anterior, pero sí tenemos un tema con la falla anatómica. Como en todo prolapso vaginal o abdominal, el compartimento anterior es el compartimento que falla, y esto también es cierto para la sacrocolpopexia. En el 2016 se hizo un cuestionario entre uroginecólogos, lo hizo Ox y Ayuga, y consultó a 186 uroginecólogos con mucha experiencia y le preguntaron cómo fijaban la malla en el compartimento anterior. ¿Y qué contestaron? Que solo el 25% llegaba a nivel del trígono, que más o menos el 56% iba a algún lugar de la vagina anterior, y el 18% hacía una fijación solo apical. Esto nos habla de que hay una tendencia, inclusive hay trabajos recientes publicados este año con solo fijación apical anterior y posterior. Esto es poner poco y nada de malla en los compartimentos anteriores y posteriores. Esto sin duda busca hacer la cirugía más fácil y que más médicos se animen a hacerla. ¿Cuál es el problema que vemos de esto? Ya sabemos que hasta el 70% de los prolapsos anteriores se van a corregir con corregir el prolapso apical. ¿Cuál es nuestro miedo entonces? O sea, ¿qué quiere decir? Que muchas de nuestras pacientes, solo con corregir apical, vamos a corregir el anterior. ¿Cuál es nuestro miedo? Estar yendo para atrás. Esta publicación de Brubaker de 1995, cuando se ponían las mallas solo posteriores y apicales y no se ponía la I anterior, informaban 35% de falla del compartimento anterior. Entonces nuestro miedo es empezar a ir hacia atrás en ese sentido. Lo ideal sería poder saber en cada paciente cuánto tenemos que disecar al hacer la sacrocolpopexia del compartimento anterior. Entonces decimos, bueno, las revisamos a las pacientes y vemos si con eso sabemos
cuánto disecar. La realidad es que nos gusta decir que nosotros cuando revisamos los pacientes en el consultorio identificamos exactamente dónde está el defecto. Es un ejercicio que yo aliento y trato siempre de buscar en el consultorio dónde está la falla. Pero señores uroginecólogos de la Cleveland Clinic publicaron que la reproducibilidad entre uroginecólogos e inclusive cuando veían una paciente y la reevaluaban a las 3 semanas, la capacidad de identificar dónde estaba el defecto era muy, muy baja. Entonces la evidencia nos dice que no podemos saber por el examen físico exactamente hasta dónde llevar la malla anterior. Y como dijimos que en el compartimento anterior es el principal lugar de falla anatómica, y sobre todo si lo hacemos por la laparoscopía. Este trabajo de Constantini muestra una diferencia significativa en la sacrocolpopexia laparoscópica contra la laparotómica en el compartimento anterior. Y es el lugar que más debemos reoperar. Entonces, primera opinión personal. Tratemos de disecar en el plano anterior todo lo que podamos. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros nos ponemos cómodos, hacemos una buena apexia en la vejiga para estar cómodos en la ubicación y con el dedo tocamos dónde está el cuello de la vejiga, la Foley en este momento, para saber si disecamos bien, bien abajo. Siempre medimos para que la malla baje cómoda. Cortamos la malla del tamaño de nuestra disección en esta paciente. Y aprovecho en este momento para hablar de las suturas. No hay evidencia qué sutura usar, si barbada, no barbada, todo es más o menos parecido. Nosotros nos gusta usar los criterios biomecánicos de Michel Cosson, que estudió que los puntos apicales son los puntos que hacen fuerza. Entonces, en esos puntos apicales usamos prolene 2 ceros. En cambio, los puntos distales son los puntos que buscan extender la malla, acomodarla, que quede plana. Y en este caso usamos PDS 2 ceros. Siempre todo monofilamento. Acuérdense que siempre buscamos disminuir las complicaciones en todo lo posible. Lo mismo si hacemos una cérvico-sacropexia con una malla ni. Medimos, nos ponemos cómodos para que la malla sea exactamente del tamaño de nuestra disección. Fíjense lo cómodos que ponemos nuestro punto distal, que probablemente sea uno de los más difíciles. Vamos entonces ahora al defecto posterior. ¿Tenemos algún problema anatómico de falla en el defecto posterior? La verdad que poco. Y complicaciones, pocas. ¿Cuál es el tema del compartimento posterior? La falla funcional. Y es donde tenemos que encarar para que nos vaya mejor en las sacrocolpopexias. ¿Qué es lo que dice este interrogatorio que les conté a uroginecólogos de Ox y Ayuga? Que el 12% fijan la malla a nivel posterior, a nivel del elevador del ano. El 15% llegan hasta el tercio distal de la vagina posterior. El 40%, lo más frecuente, a algún lugar de la vagina media posterior. Y el 30% solo apical, que por supuesto es lo más fácil. Preocupación, que tengamos un enterocele por debajo de la malla. ¿Cuál es el tema entre esta diferencia? Es que todas las sacrocolpopexias mejoran el síndrome obstructivo del tracto de salida, la constipación outlet eyectiva. Todas mejoran, es una muy buena cirugía para esto. Y no hay nada que compare una técnica con otra, porque es un tema muy, muy de ego. Todos lo hacemos y sentimos que lo hacemos perfecto de la manera que lo hacemos nosotros. Pero evidencia, no hay. ¿Cuál es la duda entonces? ¿Por qué deberíamos preguntarnos si lo hacemos bien? Porque hay alguna duda de que generemos más disfunciones si disecamos muy abajo, muy distal, muy lateral. Vamos a mostrar los dos tipos de disecciones ahora. La primera disección es hasta el elevador del ano. Y vamos a ver que la laparoscopía nos permite hacer disecciones muy económicas, muy chiquitas. Fíjense que a diferencia de la laparotomía podemos entrar hasta el elevador del ano, del lado izquierdo y en este caso derecho, respetando mucho la inervación del plexo hipogástrico superior, del inferior y del esplácnico. Una vez que llegamos, siempre medimos nuestra disección en esta paciente. ¿Para qué? Para esto,
siempre la malla sobra. Entonces medimos y cortamos para que la malla esté cómoda, que no sobre ni falte en esta paciente en particular, que sea lo que necesita la paciente. En este caso es una fijación hasta el elevador del ano, es muy linda, como cirujanos nos sentimos muy contentos de hacerla, fijándolo en el piso pelviano, pero vamos a poner un signo de pregunta si es lo que debemos hacer. La otra variante es llegar a la mitad vaginal posterior. Siempre medimos nuestra disección y acabamos con a la vagina posterior en su mitad posterior y hacemos puntos de PDS 2 ceros, como les dije, son puntos de posicionamiento de la malla, estos los distales, y puntos de prolene 2 ceros a nivel apical. Controlamos la ubicación del uréter, ¿sí? Y pasamos los puntos a nivel de los uterosacros y de la malla. El uterosacro donde entra al útero, al cérvix o a la cúpula. ¿Sí? Estos puntos son puntos de fuerza, que los hacemos con prolene 2 ceros. Esto es una gran discusión, ¿cuál de las dos técnicas hacer? Por supuesto, ambas tienen pros y tienen contras. Pro de llegar hasta el elevador del ano, como ven, la malla queda bien plana, no damos ningún punto en la vagina, lo que hipotéticamente generaría menos dispareunia, hipotéticamente menos posibilidad de exposición, de extrusión de algún punto, y con eso menos posibilidad de infección de la malla, menos posibilidad de sentir la malla cuando revisamos las pacientes, seguramente sí. ¿Sí? Pero tiene contras esto también. Y estas contras vienen publicadas en que cuando uno llega tan abajo, podría generar más disfunciones anorrectales. La realidad es que las primeras alertas en este tema vienen dados por trabajos que no tienen nada que ver con lo que mostré recién. Vienen de trabajos de la sacrocolpoperineopexia laparotómica, descrita por Candev, por ahí por el 97. Entonces la evidencia para afirmar esto es mala, con número de pacientes bajo, pacientes que eran distintas, pacientes con síndrome del descenso perineal, con una técnica distinta, muchas con prótesis biológicas. O sea, no tenemos que atarnos a que sí o sí esto es así, pero también es cierto que hay un par de publicaciones, como las de Ramaná, en donde sí encontraron algunos síntomas de novo por llegar al elevador del ano, haciendo una técnica parecida a la que mostré yo hoy. ¿Qué es lo que dicen los defensores de llegar al elevador del ano? Dicen que es un tema de saber operar. El ego siempre nos sale por algún lado, ¿no? Y dicen es que si uno respeta el plexo hipogástrico superior, el plexo esplácnico, que por la laparoscopía lo podemos hacer muy bien. Acá les muestro con una flechita. El plexo hipogástrico superior, cuando uno hace disecciones bien económicas, superficiales, no lo altera, punto 1. El plexo esplácnico y el plexo hipogástrico inferior vienen por debajo de la rectal media, por aquí, y lateralmente por debajo de la vena uterina profunda. Con la laparoscopía uno podría respetar. La realidad es que por más que defendamos esto con mucha vehemencia, la evidencia de que al hacer esto estamos exentos de aumentar los síntomas anorrectales no existe todavía. Entonces, alerta, saber que esta duda existe. Opinión personal, en principio, hacer fijaciones a la mitad posterior de la vagina, de la mitad de la vagina posterior y no llegar al elevador del ano. Si lo que hacemos es siempre ir al elevador, estar muy atentos a cómo andan nuestras pacientes, hacer buenos cuestionarios pre y post y saber que esto es una duda que ha surgido. Y si queremos tener mejor evidencia, probablemente los que sepan y hagan esta técnica al elevador del ano van a ser los responsables de hacer un comparativo con la mitad vaginal posterior. ¿En qué se complica todo esto? Que la evidencia con respecto a los trastornos funcionales posteriores viene mezclado con las pacientes que además se les hace una reparación posterior, una reparación perineal, inclusive en la bibliografía meten a la sacrocolpoperineopexia como una reparación posterior, y tampoco se distingue mucho a qué pacientes se les hizo un cierre del hiato para disminuir la recurrencia, que es distinto a una reparación posterior. Por esto la evidencia es bastante mala.
Porque si bien mucho sale de trabajos randomizados, si ustedes leen cualquier trabajo de prolapso apical, todo lo que tenga que ver con el prolapso posterior queda librado a decisión del cirujano. Entonces, en general, los grupos de pacientes son muy distintos. Por eso hoy lo tenemos a Seba, que nos va a aclarar mucho acerca de esto y nos va a sacar algunas dudas. Vamos al defecto apical ahora. En el defecto apical tenemos fallas anatómicas, la verdad que no. Es una cirugía excelente para el defecto apical, con fallas del 5 al 0% para el compartimento apical. Desde el punto de vista funcional, es una cirugía excelente porque inclusive es la mejor cirugía para los trastornos sexuales. Entonces, ¿cuál es la pata flaca del defecto apical? Las complicaciones. Vamos a ver un poquito de esto. Tenemos tres situaciones. Prolapso con útero. Podemos decidir hacer una sacrohisteropexia. En este caso, nosotros usamos dos mallas, dos exia por separados, o podemos decidir hacer una histerectomía subtotal, en cuyo caso podemos usar también dos mallas, o podemos usar una malla en I con un poquito de mejor de evidencia para la malla en I, o podemos hacer una histerectomía total, que 25% de los uroginecólogos aún hacen esto, y lo mismo, o poner dos mallas o poner una malla en I con un poquito de más evidencia a favor de la malla en I. Si hacemos una sacrohisteropexia, ¿qué tenemos como a favor? Que el valor uterino día a día va aumentando en la conciencia de los uroginecólogos. Si nosotros hablamos con nuestras pacientes, más del 60% de las pacientes preferirían conservar su útero. Por supuesto, tenemos menos exposición de malla al conservar el útero y no tenemos el problema de la morcelación si decidiésemos una histerectomía subtotal. La evidencia a largo plazo es menor, pero probablemente esto vaya cambiando porque cada vez más y más se están haciendo sacrohisteropexias. ¿Qué maneras hay de hacer la sacrohisteropexia? Tampoco estamos de acuerdo. Hay quienes hacen mallas posteriores con dos brazos que cruzan por los ligamentos anchos hacia anterior. Hay quienes hacen una malla separada anterior que cruza con dos brazos a través de los ligamentos anchos hacia el posterior. Nosotros nos gusta, sin ninguna evidencia que sea mejor una técnica sobre otra, hacer en las sacrohisteropexias un solo orificio a nivel del ligamento ancho derecho. Entonces, una vez que bajamos bien la vejiga, lo que hacemos es un ojal en el ligamento ancho y usamos dos mallas. Una malla posterior, como vimos que ya la fijamos, y pasamos a través de este orificio la malla anterior que ya la cortamos de acuerdo a lo que necesitábamos en este caso. Tenemos que saber que las histeropexias tienen más falla anterior que las colpopexias. Esto de poner dos mallas nos favorece en, uno, hacer una buena disección anterior, larga, y dos, elegir la tensión que le damos a cada compartimento. No hay una manera estandarizada de hacer esta tensión, buscamos hipercorregir y ponemos el útero en su lugar a través de un examen bimanual durante la cirugía. La segunda opción es hacer una sacrocervicopexia. Sabemos que al conservar el cuello disminuimos por 5 la posibilidad de exposición de malla. Acuérdense que en la vía apical estamos tratando de disminuir nuestras complicaciones. ¿Qué tips tenemos nosotros para esta sacrocervicopexia? Primero, usamos movilizadores muy finitos o bien una cánula de Rubin para dilatar poco el canal endocervical. Segundo, antes de poner la malla, cerramos el canal endocervical como estamos viendo ahora. Y luego ponemos la malla, que generalmente usamos malla en I. Y usamos sutura y reabsorbible Prolene 2 ceros. Malla, cervix, útero sacro, a nivel de la inserción en el útero, malla. Con esto ya solidarizamos y tenemos un punto que nos sirve para anterior y para posterior, de un lado y del otro. Hay alguna publicación del equipo de Matthews que tienen más fallas anteriores con la sacrocervicopexia porque dicen ellos que les dificulta la disección anterior y posterior al sacar el útero. Como tip, nosotros hacemos nuestra disección anterior y posterior
antes de cortar el útero. Y siempre chequeamos que esté bien agarrado. Y por último vamos a mostrar una fijación de cúpula. Cuando tenemos una cúpula, el tip que le podemos decir es buscamos la inserción de los úteros sacros. Y este punto, fíjense qué importante, va a tomar la fibromuscular de la vagina, ¿ven? Toma malla, fibromuscular, útero sacro, malla. Y no hacemos la fijación apical a nivel de la hernia, del enterocele, porque el enterocele es solo peritoneo y epitelio vaginal. Entonces, fíjense de vuelta que tomamos malla, útero sacro, fascia, fibromuscular de la vagina anterior y malla de vuelta. No a nivel de la cúpula propiamente dicha, porque esto es peritoneo y epitelio vaginal. Esto lo hacemos con sutura irreabsorbible. Si al finalizar queremos dar algún puntito para acomodar la malla, lo hacemos con una sutura reabsorbible que es solo de posicionamiento de la malla. De vuelta a mostrar, fíjense, el grosor de la fibromuscular donde hacemos nuestra corrección apical. No acá, sino en este lugar. Vamos terminando con la fijación en el sacro. No tenemos fallas anatómicas ni funcionales en este lugar, pero sí es otro lugar donde buscamos disminuir nuestras complicaciones. Y en esto sabemos que hemos pasado de S3, S4 históricamente, donde teníamos sangrados importantes, subimos a S1, S2 para evitar esos sangrados, hasta que Amy White publica que el ligamento por encima del promontorio es significativamente más fuerte. Entonces subimos a este lugar. ¿Cuál es el problema? Que cuando damos el punto en este lugar, lo que está abajo entre L5 y S1 es el disco. Entonces vale aclarar otra opinión personal. Acá existe la discusión si usamos tacers o puntos. El ligamento mide 1,8 milímetros y los tacers, irreabsorbible, porque a nivel del promontorio sí usamos irreabsorbible, los tacers miden entre 5 y 7 milímetros, o sea que van al disco. ¿Cuál es la evidencia? La evidencia es que dan más dolor los tacers que los puntos, sí. Pero en términos de discitis, de la infección de este disco, no han encontrado diferencias, pero esos trabajos tienen seguimientos a 1 año. Y es una complicación que puede darse hasta los 8 o 9 años después de la cirugía, punto 1. Y punto 2, es súper poco frecuente. Entonces, para encontrar una diferencia entre punto y tacker, necesitaríamos trabajos con N gigantes. Por eso nosotros no usamos tackers, usamos puntos. ¿Y en dónde damos el punto? En este triángulo de seguridad, dado por la línea media, los vasos ilíacos primitivos derechos, ¿sí? Y en este lugar vamos a hacer la disección, entendiendo que también tenemos que desplazar la formación del plexo hipogástrico superior, porque si lo cuidamos acá y lo pinchamos acá, estamos en la misma. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Damos puntos. Y fíjense que el punto con la mano izquierda movemos el nervio hipogástrico, el plexo hipogástrico. Y con el punto elegimos la profundidad. Cleveland Clinic publica en 2014 5% de discitis en la sacrocolpopexia robótica contra 0% en la laparoscópica. Y lo atribuyen a esto, en que uno en la laparoscopía puede elegir la profundidad, tiene lo que es la sensación áptica de cómo va entrando con la aguja, y créanme que eso es así. Entonces, para ir terminando, digamos que al enfrentarnos con un prolapso, no podemos juzgar a la sacrocolpopexia solo por sus resultados negativos o sus dificultades. La verdad que tenemos que compararla con cómo le va al resto de la cirugía. Porque cuando nos corre un oso, no tenemos que preocuparnos por correr más rápido que el oso. Tenemos que preocuparnos por correr más rápido del que está al lado nuestro. Entonces, ¿cómo incluir la sacrocolpopexia en nuestra práctica y no morir en el intento? Por supuesto, la indicación, conocer la indicación. Anatomía, clave. El retroperitoneo tiene que ser como nuestra casa. Si lo vamos a hacer por la laparoscopía, tratar de ir progresando nuestra complejidad, y para el caso de los ginecólogos, hacer mucha histerectomía laparoscópica con disección de retroperitoneo. Suturas no tenemos excusa. Es un tema la sutura, pero para eso está el pelvic trainer. Grandes y chicos, todos juntos al pelvic trainer. Tenemos que ayudar
alguien que sepa hacerla, y tenemos que ser ayudados por alguien que sepa hacerla, el proctoring, ¿sí? Tenemos que conocer las complicaciones y cómo se solucionan, y tenemos clave que auditarnos, auditar cómo le va a nuestras pacientes desde lo anatómico y desde lo funcional. ¿Sí? No podemos soltarle la mano por saber cómo nos está yendo a nosotros, soltarle la mano a nuestras pacientes. Entender que todo está moviéndose, que tenemos que actualizarnos e ir cambiando, tener la humildad y no el ego de los cirujanos que tenemos todos, para llegar a recibirnos de sacrocolpopexistas. Si nosotros hacemos esta escalerita, vamos a ver si podemos evitar esto de llegar a nuestro hospital a las 8 de la mañana para hacer nuestra sacrocolpopexia sintiéndonos este Superman, e irnos del hospital sabiéndonos más parecidos a este Superman, cosa que me pasa frecuentemente, o por lo menos más de lo que me gustaría. Muchas gracias. La verdad que impecable, las felicitaciones no son vanas, y se me cortó un segundo el Zoom cuando estaba terminando, por lo tanto no te pude presentar. Sé que te presentaron, pero no quiero dejar de decir, para quien no conozca al doctor Altuna, que él es uroginecólogo del Sanatorio Mater Dei de la ciudad de Buenos Aires, y también se desempeña en el Hospital Universitario Austral de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Pilar, como subjefe del servicio de ginecología, es jefe de uroginecología y también es director del programa de fellowship en uroginecología que hay en el Hospital Austral. Las preguntas sigan haciéndolas, al finalizar vamos a hacerlas todas y vamos a otra votación. Estas votaciones, les recuerdo que son anónimas, no veo qué responde nadie, ni siquiera veo quién responde, pero si lo hacemos rápido puede ser un poco interesante. Y esta pregunta es si usted se considera un cirujano videolaparoscopista. Y los resultados es que la mitad dice que no, Seba. Muy linda estuvo tu charla, pero la mitad dice que no. Y vamos a ver si los que se consideran videolaparoscopistas, que son la mitad de los que votaron, realizan sacrocolpopexia videolaparoscópica. Fíjense que de los que se consideran cirujanos videolaparoscopistas, la mitad, por lo menos, más de la mitad, nunca realiza esta cirugía por vía laparoscópica. Y por eso vamos a darle lugar ahora a la siguiente charla, que tiene que ver con esto, con la sacrocolpopexia, pero por vía laparotómica, abierta. Y para eso voy a presentar a un amigo, gran amigo, al doctor Guillermo Billy Meyer. El doctor Meyer, o Meyer, si lo decimos más en argentino, es el jefe de la sección de uroginecología, además de ser oncólogo del Hospital Privado de Córdoba, y es docente adjunto del Instituto Universitario de Córdoba en la cátedra de ginecología. Billy. Primero quería agradecer a Promedón por esta invitación, pero sobre todo agradecerle a Sebastián Altuna por haberme tenido en cuenta y sobre todo por estar en una reunión con amigos, que la verdad es un gusto. Y a mí me toca hablar de qué lugar ocupa la colposacropexia y en la parotomía y si podemos olvidarla. Bueno, esta ya fue aclarado. Los objetivos de la charla es recalcar las bondades de la laparotomía como una cirugía tan utilizada y estudiada en los últimos 60 años, conocer la anatomía del promontorio para facilitar el aprendizaje de la técnica y disminuir riesgos de complicaciones, intentar aportar algunas ideas y tips sobre la colposacropexia laparotómica y sobre todo en ponderar las técnicas de corrección de prolapso por vía abdominal que han resurgido de manera importante en los últimos años luego del conflicto con las mallas transmarginales.
Ahora con esto del COVID-19 está muy de moda las declaraciones juradas, y yo dejé mi declaración jurada que esta exposición no intenta demostrar que la colposacropexia abdominal sea mejor que la mínimamente invasiva, pero que puede ser una excelente opción en el caso determinado. Antes de eso quiero hablar un poquito de la historia, y ya en 1890 Kushner habla de la primera histeropexia. A principios del siglo pasado, en 1905, Kelly y Olshausen en Berlín ya dan la primera técnica de ventrofijación, haciendo fijación del útero y de la vejiga a la pared abdominal anterior. En el 1908, Donald y Fogerty publicaron la primera amputación cervical para que más adelante, en 1933, Fletcher y Shaw publicasen la cirugía de Manchester, que es la que actualmente todavía está en vigencia. En el 55, Huger y Amelin hacen la primera sacrocolpopexia al promontorio, y en paralelo, Humphrey y Arthur, que eran grandes retractores de la ventropexia, porque ellos ya estaban publicando enormes fallas por enteroceles por este tipo de técnica, describen la primera histeropexia al promontorio, asociada a un cierre del fondo de saco Douglas con técnica de Moskowitz, que ya había sido descrita previamente. En el 61 aparece por Richter la técnica de colposuspensión a sacroespinoso, que como todos sabemos es la técnica de colposuspensión vía vaginal más utilizada. Y en el 62 Lane publica la primer colposacropexia con la técnica actual, con un implante desde el promontorio hacia la vagina. Luego, Scali y Blondon, en la Escuela de París, en la Pitié-Salpêtrière, describen la cirugía con doble prótesis anterior y posterior, y en el 83, Blondon y Lefranc, en el Hospital Pitié-Salpêtrière, publican ya un seguimiento a 10 años de este tipo de cirugía. En el año 94, Nesat publica la primera sacrocolpopexia laparoscópica, y de ahí en adelante todo lo que nosotros conocemos. Aparece la Sling-Dunsten, el de Delorme, el boom de las mallas, y en el 2004 se publica la primera colposacropexia robótica, y en el 2008 y 2011 viene el warning de la FDA, y ahí comienza una etapa distinta para la colposacropexia, porque ahí empieza a resurgir con mucha fuerza este tipo de técnica. ¿Qué dice la evidencia? Este es un trabajo de Patrick Campbell, un review, en el cual se tomaron 1.461 pacientes para los dos grupos, y no encontraron diferencias significativas entre el laparoscópico y el abdominal en cuanto a injuria vesical, daño intestinal, reoperación, que es un marcador importante de falla, exposición de malla, pero sí encontraron ya de que aquellos pacientes a los que se les realizaba histerectomía total tenían 5 a 6 veces más riesgo de erosión de malla que aquellos en los cuales se realizaba una histerectomía supracervical o histerectomía subtotal. En cuanto a las diferencias, sí hubo diferencias con menor pérdida sanguínea, menor dolor postoperatorio, el cual a los 3-6 meses ya era similar en ambos grupos, menor estadía hospitalaria, menores complicaciones de hilio y obstrucción digestiva a favor de la laparoscópica, y mayor tiempo quirúrgico para la laparoscópica. Otro trabajo, este es un trabajo francés de Wagner, muy interesante, porque no solo compara las técnicas, sino que da muchas recomendaciones para la práctica clínica. Comparan ambas técnicas y encuentran lo mismo: igual efectividad, resultados anatómicos y funcionales similares, pérdida sanguínea mayor, complicaciones e hilio mayor para la abierta, y menor tiempo de hospitalización, mayor tiempo quirúrgico, pero encuentra que los resultados a muy largo plazo, más de 10 años, entre las dos técnicas, no han podido ser establecidos aún. Este trabajo de Elisabetta Constantini encuentra exactamente lo mismo que los anteriores, pero ya encuentran mayor recidiva en el compartimento anterior para la colposacropexia laparoscópica. Este otro trabajo japonés, el cual incluye 3 trabajos randomizados con 247 pacientes, encuentran los mismos resultados, pero encuentran recurrencia en compartimento anterior y compartimento posterior, y un poco mayor complicación de mallas en las pacientes sometidas a colposacropexia laparoscópica. Al igual que este trabajo de Freeman, encuentran que el hecho de el descenso de la malla posterior hasta el periné en la laparoscopía y el retorno a las actividades normales no tenían cambios significativos con la abdominal. Entonces, dado que es tan buena la cirugía laparoscópica, ¿por qué
no todos los pacientes se operan de laparoscopía. Y principalmente por el cirujano y el equipo quirúrgico. No todos los cirujanos tienen la habilidad y la destreza de Trevis Pastrana para hacer este tipo de cirugía. No todos los equipos quirúrgicos tienen la posibilidad de tener grupos entrenados para planificar, trabajar, instrumentadoras, ayudantes, como decía Sebastián, para poder lograr hacer estándares de calidad en esta cirugía. Hay otros que tienen buenos equipos, pero no están bien entrenados, tienen que vencer miedos, tienen que vencer costumbres, y por ahí gente con muchos menos requerimientos pueden realizar la cirugía sin mayor problema. Y principalmente no frustrarse en hacer esta cirugía, que es una cirugía larga, una cirugía que demanda un entrenamiento importante. El otro punto es la formación. Para hacer este tipo de cirugías, tanto por vía abdominal como laparoscópica, pero principalmente laparoscópica, hay que tener un entrenamiento jerarquizado y de alto volumen. Hay que tener mucha dedicación, y no solo entrenamiento y dedicación, sino cualidades y aptitudes suficientes como para poder hacer este tipo de cirugía, dado que el nivel de complejidad de la colposacropexia laparoscópica es un nivel 4, el cual está compartido junto con la oncología y la endometriosis profunda. Recién vimos en la encuesta que había muchos cirujanos que hacían cirugía laparoscópica, pero muchos de ellos no hacían este tipo de cirugía, y es por el nivel de complejidad que tiene. En cuanto al paciente, esto es más relativo, la edad, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, la obesidad, las múltiples laparotomías previas, o la indicación de anestesia por bloqueo, pueden ser situaciones en las cuales indicar una laparotomía o una laparoscopía, pero son bastante relativas. Quirófanos, tecnología y energía. Operar en quirófanos de este nivel con monitores HD, monitores tridimensionales, es mucho más fácil y permite y ayuda a trabajar en quirófanos de muy bajos recursos, en lo cual una cirugía laparotómica sí podría ser hecha y sería mucho más complejo hacer una cirugía laparoscópica. En cuanto a los insumos, si bien conozco cirujanos que hacen cirugía de altísima complejidad con una tijera monopolar y un bipolar, muchos de los insumos facilitan claramente la cirugía, como los TAC, la energía mecánica como el armónico, los bipolares, suturas barbadas, etcétera, etcétera. Pero lo más importante para cualquier cirujano es tener un excelente conocimiento de la anatomía, sobre todo conocimientos de disección del promontorio, disección del fondo del saco de Douglas, conocimiento de los espacios anatómicos y quirúrgicos de la pelvis, como principalmente el vésico vaginal, el recto vaginal y el presacro. Además, un buen manejo de sutura, manejo de implantes, y si lo vamos a hacer de manera laparoscópica, ser experto en manejo de suturas. Es fundamental para estas técnicas. En cuanto a la anatomía del promontorio, todos sabemos que lo principal en el promontorio, como dijo Sebastián, el ligamento prevertebral, su parte más gruesa se encuentra en el promontorio. Y de ahí los límites están dados habitualmente por la vena ilíaca interna izquierda, la cual se encuentra siempre cubierta por el mesosigma y es un elemento vascular a tener en cuenta para evitar complicaciones, como la arteria sacra media, que parte de ella por debajo, y que nos forman un triángulo en el cual se encuentra la arteria sacra media, la arteria ilíaca externa, y en esas zonas es donde debemos disecar el promontorio para colocar el punto. En este caso podemos ver una cirugía en la cual estamos disecando el promontorio, a ver si el video corre, y nos encontramos con un promontorio muy vascular, con una arteria ilíaca un poco cabalgada sobre el promontorio, y a pesar de hacer una disección importante, una disección amplia, cuando intentamos hacer un buen punto de pasaje, terminamos teniendo un accidente vascular, el cual no hubo mayores problemas, se pudo solucionar con suturas, pero una amplia disección y un buen conocimiento del promontorio nos permite evitar este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque las anastomosis vasculares que existen en esta zona son muy importantes. La sacra media se anastomosa con la sacra lateral, con la vertebral, con la glútea superior, e incluso a veces con el ilio lumbar. Entonces las complicaciones vasculares van a ser bastante complejas. Otro detalle importante del promontorio es el plexo hipogástrico. Fíjense estos detalles anatómicos en los cuales en cada una de estas disecciones vemos que el plexo hipogástrico superior ocupa directamente un lugar sobre el promontorio. A veces se dirige sobre el lado izquierdo,
en el cual uno lo puede correr, como señala Sebastián, pero muchas veces se ubica sobre el promontorio. Del mismo modo, el nervio hipogástrico inferior derecho se dirige y tiene una íntima relación con el uréter derecho, que cuando nosotros hacemos la resección del fondo de saco de Douglas, la apertura del fondo de saco de Douglas, siempre tenemos que tener presente la presencia de este nervio, sobre todo cuando cortamos el ligamento sacro derecho, para no dañarlo. Y en esto la laparoscopía nos dio muchísimas enseñanzas, porque por su magnificación, por su disección, por la presión del CO2, nos enseñó tanto en oncología como en oncología la preservación nerviosa. Y cuando hacemos cirugía por laparotomía, también podemos verlo, porque como ya sabemos que están, podemos ver como en este caso, el nervio hipogástrico superior a derecha, en este caso cómo se cruza hacia el otro lado, o la presencia de este filete del nervio hipogástrico superior. Es fundamental la disección, no dañarlo y evitarlo para justamente no empeorar más las cosas. Cuando hacemos la apertura del fondo del saco de Douglas, es fundamental en todo su recorrido evitar dañarlo y sobre todo evitar ya los ramos esplácnicos que se dividen cerca a la altura del uréter. En cuanto a la disección anterior, ya habló Sebastián, no voy a hablar de esto, pero sí les puedo decir que por la laparotomía se puede lograr una disección perfecta, se puede llegar hasta el trígono vesical, preservando los pilares vesicales, y descender lo más posible la malla para evitar residuos del compartimento anterior. Donde sí salimos perdiendo es en el compartimento posterior. La disección posterior, la laparoscopía, ahí sí nos supera ampliamente, porque nos permite llegar hasta los elevadores del ano. ¿Sirve o no sirve? Ya lo habló Sebastián, pero colocar un punto a la altura de los elevadores del ano es sumamente complejo. Podemos por la laparotomía hacer una buena disección, podemos llegar a visualizarlos, pero en la gran mayoría de los casos lo que logramos es colocar puntos a nivel de la vagina media y de ese modo la reparación en compartimento posterior que llega hasta la vagina media. Luego se preparan las mallas, esto no voy a perder tiempo en esto porque ya lo mostró Sebastián. Colocar la malla anterior, fijarla al ligamento vesicuterino, tunelizarla en el caso de una histeropexia, para luego solidarizar ambas y suturarlas al promontorio, sea la anterior primero, sea la posterior, todo dependiendo de cada caso. Y lo que a mi entender no entra en ningún tipo de discusión es la peritonización. Sí o sí hay que peritonizar, tiene un nivel, un grado de recomendación B solamente, pero dejar las mallas expuestas corre un riesgo muy raro de encarcelamiento intestinal. Siempre que peritonizamos hay que tener en cuenta el uréter derecho para no tomarlo, y realizarlo prolijo con el cierre en Y, como todos conocemos, para que quede completamente cubierto. ¿Cómo evolucionó la colposacropexia abdominal y laparoscópica en los últimos años? Este trabajo es interesante y nos muestra cómo en el año 2005, 14,8 por 100.000 personas por año eran sometidas a cirugía laparoscópica abierta, a cirugía colposacropexia abierta, y en el año 2009 bajó el 9,9%. Del mismo modo, la laparoscópica, que se hacía un 4,3, subió un 15,9. Fíjense las curvas, como la laparoscópica fue en ascenso y la abdominal se mantuvo estable, pero la laparoscópica lo superó. Esto también ha sido mucho gracias al robot, porque estos trabajos incluyen laparoscopía asistida por robot también. Este es otro trabajo urológico que muestra también 32 procedimientos en el año 2003 contra 1.414 en el año 2012. Y fíjense la curva cuando viene el warning de la FDA y la caída de las cirugías de malla, cómo siguen aumentando la cirugía laparotómica y la cirugía laparoscópica de colposacropexia. Este es un trabajo muy interesante colombiano de Mauricio Plata, en el cual ellos describen las preferencias de los cirujanos. Se entrevistaron a 673 cirujanos de 18 países, 60% urólogos, 30% ginecólogos y 10% uroginecólogos, y cuando se les preguntaba quiénes realizaban vía abdominal, el 60% la realizaba, y cuando se preguntaba dentro de la vía abdominal quién hacía cirugía abierta, el 66,7% hacía colposacropexia abierta, el 32,4% hacía laparoscópica y solo el 1% hacía asistida por robots. Esta fue una encuesta que hicimos hace 2 días en una encuesta de Google, en el foro de SACIL, en los chats de SACIL, de la Asociación Argentina de Cirugía Laparoscópica, en la Asociación Uroginecológica Argentina, en el Foro Uroginecológico Argentino y en la Federación Argentina Urológica, y nos arrojó los siguientes resultados. 70 respuestas, muy variado el ambiente de trabajo de cada cirujano, pero el 75% de los encuestados hacía cirugía abdominal. Recién vimos que era el 80%.
Y de esos 52,8, la mitad hacía algún tipo de técnica laparoscópica. Y cuando se consultó qué tipo de cirugías hacían, en la cual podían constatar más de una opción, el 50% hacía colpopromontopexia abierta, subtotal, el 34% hacía histerectomía subtotal más colposacropexia laparoscópica, el 24% hacía promontohisteropexia abierta y el 26% hacía promontohisteropexia laparoscópica. Finalmente, y ya concluyendo para no pasarme del tiempo, decir que la colposacropexia es demostrado ser el mejor tratamiento para el defecto apical en los últimos 60 años. Es la cirugía más estudiada y con más seguimiento en uroginecología. Técnica quirúrgica sobre la cual se comparan todas las otras. La técnica laparoscópica reproduce los mismos resultados con las mismas ventajas ya conocidas. Su aprendizaje, como toda cirugía de cuarto nivel, implica conocimientos previos de anatomía, cirugía, disección, manejo de nudos y suturas, y un entrenamiento intensivo con no menos de 30 a 60 casos de curva de aprendizaje. El abordaje laparotómico sigue teniendo un rol muy importante, sobre todo en países con menores recursos o con dificultad en acceder a este tipo de entrenamientos. Estar entrenados para poder realizar ambas técnicas sería lo ideal, y para eso formar equipos de trabajo. Gente joven que pueda hacer la laparoscópica, porque sabemos que los cirujanos entrenados solamente en cirugía laparoscópica, en el caso de tener que convertir, muchas veces también se les complica en pasar a la vía abierta. Entonces lo ideal es estar entrenado en ambas técnicas. Buscar minimizar las complicaciones en la curva de aprendizaje, y para eso tener estándares de formación de alta calidad. Las técnicas clásicas han resurgido notablemente. Este es un trabajo alemán, el cual demuestra cómo han resurgido las técnicas clásicas últimamente. Y cuando uno busca la definición de clásico, dice algo que se considera como modelo digno de imitación. Por ende, y por lo tanto, esta técnica no debería ser abandonada. La laparotomía ocupa aún un lugar muy importante en nuestra práctica quirúrgica, el cual debería ser cada vez menor, porque todos sabemos las bondades de la laparoscopía. Y a la pregunta, ¿debemos olvidarla? No, no debemos olvidarla. Nos brinda una herramienta más dentro de nuestras opciones terapéuticas, ofrece resultados excelentes y comparables a los laparoscópicos. Ante la falta de recursos de información laparoscópica y o condiciones adversas de los pacientes o del medio en que nos movemos, sigue siendo muy superior frente a otras alternativas. Y finalmente, decir que la cirugía mínimamente invasiva es presente, es futuro, por lo que siempre debemos apuntar hacia ese lugar, para lograr la excelencia de nuestra profesión y la mejor calidad para nuestros pacientes, que debe ser nuestra meta. Muchísimas gracias. Clarísimo. Dos charlas fantásticas, lo cual le elevó y le mantiene alta la vara a las dos charlas que siguen ahora. Ahí en el chat están felicitando los participantes de este evento. La verdad que a mí personalmente me gustaron mucho las dos charlas. Y vamos a jugar un ratito más, a ver si podemos hacer otra de las votaciones, y es la siguiente. Ante cualquiera de estas dos cirugías, cualquiera de estas dos vías, perdón, una sacrocolpopexia, ¿usted considera tratar el hiato genital siempre en el mismo acto, depende del caso, pero también en el mismo acto, o siempre en un segundo tiempo? Y está bien dividido, un 25% lo deja para un segundo tiempo y el 75% se divide entre depende el caso o siempre tratan el hiato. Y para resolver, o alguien que estudió para contarnos hoy, vamos a escuchar al doctor Sebastián Pérez Junqueira. Para quienes no lo conocen, también es conocido como el Pastor, y él es uroginecólogo del Sanatorio Otamendi, y junto con el doctor Sarsotti y la doctora Sanger, son los directores médicos del grupo GEDREP, que es otro de los lugares donde, por lo menos en Argentina y muchos hermanos de América, recibimos nuestra formación en uroginecología. Sebastián. Muy bien, Rubén, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, a los organizadores por la invitación y a Sebas por tenerme en cuenta y por la confianza para poder dar esta conferencia. Pero bueno, hay que estar a la altura porque han sido excelentes las presentaciones que me precedieron, así que vamos a hacer lo mejor posible. Me pidieron que hablemos un poco de la reparación posterior, y la pregunta para empezar es si forma parte de la técnica, ¿no? Y si somos estrictos, la técnica de la sacropexia termina una vez que cerramos la incisión abdominal. Y acá es el punto donde cada cirujano tiene su opinión, su preferencia sobre cómo seguir, que se vio recién perfecto en la encuesta que acabamos de hacer. Y no nos podemos poner de acuerdo en si hay una sola manera de tener que seguir. Y esto hace que nos surjan varios interrogantes, que vamos a tratar de ir desarmándolos para armar este rompecabezas de sacropexia y pared posterior. Los interrogantes son si la colposacropexia trata el compartimiento posterior, si resuelve el efecto anatómico y el funcional, si es necesario que agreguemos una reparación vaginal, ya sea en el mismo momento o sea en forma diferida, y cuál es el rol que cumple el hiato genital en todo esto de la reparación, que no es lo mismo que la reparación posterior, que muchas veces se confunde. Y la primera pieza del rompecabezas es poder responder eso, si la colposacropexia trata la pared vaginal posterior, si nos alcanza. Y si nosotros leemos la literatura, los trabajos que no podemos dejar de leer cuando estudiamos sacropexia, que comparan vía abdominal versus vía vaginal, lo que vemos que, por ejemplo, en el trabajo de Benson, de las pacientes que operan por vía abdominal, al 50% le agregan un procedimiento vaginal después, una colpoplastia posterior. ¿Por qué? Porque tiene un defecto en la pared vaginal posterior. El trabajo de Wang, 36% también le agregan una cirugía vaginal. Sí, lo requiere, no sabemos cuál es el criterio, pero lo expresan así, sí es requerido. Y el trabajo de Maher, menos cantidad, un 23% le agregan un proceso concomitante. O sea, esto ya de alguna forma nos está hablando que si tenemos que agregar algo es que no estamos siendo suficientes con la cirugía abdominal. O sea que la vía vaginal sería un procedimiento concomitante, selectivo, porque es para un grupo de pacientes que no logramos definir bien cuáles serían, y totalmente arbitrario porque queda a criterio del cirujano. ¿Y esto por qué ocurre? Porque lamentablemente carecemos de estudios comparativos, prospectivos, con buena evidencia, buen nivel metodológico, que realmente nos digan que el tratamiento de la pared vaginal posterior por vía abdominal por lo menos no sea inferior a el tratamiento por vía vaginal. ¿Con quién? Con la colporrafia posterior tradicional, que es la técnica que está estudiada, que sabemos que sirve, que trata el defecto anatómico, que trata la alteración funcional, y es la que ha sido comparada tanto con la vía endoanal, con la sitio-específica, con el uso de malla, y a todas les ha ganado. Los defensores de la vía abdominal, para agregar otra pieza al rompecabezas, nos dicen que si bien la sacropexia es una técnica para tratar el prolapso apical, si logramos hacer una disección de toda la pared posterior y ir lo más abajo posible, de esa forma vamos a poder tratar todo lo que es el defecto del compartimiento posterior y evitaríamos tener que ir después en un segundo tiempo por la vía vaginal. Esto ya algo lo mencionaba Sebas en la charla anterior, y esto fue lo que Richard Kundis describió también la técnica como de la colposacroperineopexia, llegar lo más abajo posible hasta el periné, y de esa forma vamos a estar tratando también los defectos perineales. Son todos casos con pocos pacientes, en este caso son 19 pacientes, con resultados muy buenos, significativos en el compartimiento apical y un poquito menos significativos en lo que es la pared posterior. Pero siempre que leemos, no sé, bibliografía que nos hable de sacrocolpopexia y que nos dice que no es necesario hacer un tratamiento por vía vaginal, la mayoría son todos estudios de casos retrospectivos. O sea, agarran todas las sacropexias que no tienen reparación posterior y las analizan. Y creo que ahí ya estamos partiendo de un sesgo inicial, porque son pacientes que por alguna razón no se les hizo el tratamiento por vía vaginal. Así que seguramente estas son pacientes que ya de entrada presentaban menores defectos. Y esto lo podemos ver cuando vemos el análisis de la tabla de las características de los pacientes. Como ven ahí, en todo lo que es prolapso apical y prolapso posterior, estamos hablando de un promedio de prolapsos de más 1, o sea que podríamos involucrarnos si quisiéramos en un estadio 2, o sea que son prolapsos de menor envergadura. No es lo mismo hacer
una colposapropecia en este paciente que en estos, o que en estos, ¿sí? Acá seguramente vamos a necesitar agregar más tratamiento en ese acto quirúrgico. Y estos son los que habitualmente vemos más frecuente y que mayormente, por lo menos en el medio nuestro, les realizamos este tipo de intervención. Y eso está demostrado, que cuanto más grande es el estadio del prolapso, tanto a nivel apical como a nivel del compartimiento posterior, tenemos más de la mitad de riesgo de tener persistencia de defecto en la pared posterior, ¿sí? Eso lo demostraron en este trabajo, que inclusive tuvieron que suspenderlo porque no era ético no seguir tratando por vía vaginal en un segundo tiempo a estos pacientes. Así que un poco la historia natural de la colposapropecia y la pared posterior, creo que el kit y el mayor conflicto está en lo que es el tercio inferior, que es el tercio inferior de la pared vaginal posterior, que es a donde no estamos pudiendo llegar y tener un beneficio sostenido con la cirugía por vía abdominal. Y el objetivo en la reconstrucción no solo tiene que ser poder corregir el defecto, sino mantener una buena función. Entonces, cuando hablamos de función en la pared posterior, estamos hablando de función defecatoria. Entonces, queremos saber qué es lo que ocurre en este plano, y acá agregamos otra pieza más a nuestro rompecabezas. Como ya dijo Sebas, somos buenos en síntomas funcionales urinarios, somos buenos en síntomas sexuales, somos buenos en mejorar la calidad de vida, pero hay un poco de discordancia cuando hablamos de síntomas colorectales. Va a haber muchos trabajos, que generalmente son la mayoría, que hablan de que mejoran estos síntomas con la realización de la colposacropexia, pero también hay trabajos que nos hablan de que empeoran, y generalmente en los trabajos que hacen referencia a que empeoran los síntomas, tiene que ver con lo que les decía antes Sebas, con la mayor disección en el compartimiento posterior. Cuanto más abajo vamos, corremos más riesgo de generar este tipo de disfunciones y que empeoren los síntomas en ese paciente. Por eso no es algo menor y es algo importante para tener en cuenta. En el Care Trial analizaron los pacientes, no era el objetivo del trabajo pero bueno, analizaron los pacientes, observaron qué sucedía luego de 5 años con los síntomas defecatorios, y se veía que mejoraban tanto en las pacientes que se les agregaba como en las que no se les agregaba una plástica posterior. Y algo no menor para tener en cuenta, que cuando nosotros leemos un trabajo, como vemos ahí, vemos la conclusión, dicen mejoran los síntomas intestinales y colorectales, bárbaro. Entonces nos quedamos contentos con eso. Pero si analizamos después bien los trabajos y analizamos bien las tablas, vemos que tenemos un gran grupo de pacientes que nos aparecen síntomas nuevos en el postoperatorio, y que no es menor, y son porcentajes que no son despreciables. Entonces hay que tenerlos en cuenta, porque ese es el peor escenario, que tengamos pacientes que nosotros la tratamos y le generamos un nuevo síntoma. Y acá viene un poquito la pregunta del huevo o la gallina. ¿Esos síntomas los generamos nosotros haciendo nuestra intervención, o son síntomas que ya los tenía el paciente y no supimos detectarlos en el preoperatorio, o de alguna manera estaban ocultos y se nos pasaron por alto? Por eso es fundamental siempre en el compartimiento posterior indagar, preguntar sobre síntomas defecatorios, porque son muy frecuentes, como ven ahí. Y muchas de las pacientes los tienen. Entonces, preguntar, registrarlos, insistir con las preguntas, porque no son lo que generalmente nos cuenten en las primeras entrevistas. A veces son síntomas que dan más vergüenza y cuesta más que el paciente lo manifieste. Por eso, estar atentos con estos. Y recordemos que los síntomas en el compartimiento posterior no dependen del estadio, lo vamos a tener tanto en síntomas en prolapsos pequeños como en prolapsos más avanzados. Y muchas de estas pacientes, estos síntomas no tengan que ver con el prolapso, sino con otra causa subsecuente, que esas son las que tenemos que tratar de identificar para poder tratarlas en el preoperatorio y llegar en mejores condiciones a esta cirugía, y que después estos síntomas no nos empeoren. Y la reparación del prolapso implica reparar los 3 niveles. Esto es algo que aprendimos leyendo y aprendimos escuchando a este señor, que es Delancey, y que nos aporta una pieza fundamental a este rompecabezas que estamos tratando de armar. Porque Delancey nos enseñó que si vamos a tratar un prolapso, no solo tenemos que darle la apexia, que es lo que vamos a dar con lo que veíamos recién, con la sacrocolpopexia, como dice, sino que también le tenemos que devolver a la vagina, como vemos acá en este último gráfico, esa geometría espacial que tiene, donde las fuerzas de la pared anterior se contrarrestan
con la pared posterior. Esto hace que la vagina sea una cavidad virtual, entonces como vemos ahí, la pared posterior, los 2/3 superiores de la vagina son horizontales, entonces la pared posterior le está dando soporte a la pared anterior y al compartimiento apical. Cuando nosotros perdemos cuerpo perineal y se nos agranda el hiato genital, pasamos a tener una vagina real, una cavidad real, donde la pared anterior y la pared y el compartimiento apical pierden ese soporte natural que tienen. Y esto está estudiado que cuanto mayor es la distancia del hiato genital, cuando supera los 3,75 centímetros, se asocia con esta pérdida de soporte. Y esto lo vemos acá en estos pacientes. Esta paciente, como ven, tiene la vagina abierta, tiene un hiato de 5,5, entonces ahí ha perdido ese soporte en la pared vaginal anterior y seguramente también en el compartimiento apical. Lo mismo acá, hiatos grandes, vaginas reales, abiertas, 7 centímetros, 8 centímetros, que vamos a tener que ofrecerle algo porque han perdido esta geometría natural que debería tener. Y esto de Lanzi lo demostró, que si él habla de área de superficie, midiendo la distancia anteroposterior y la distancia transversal, y nos dice que las pacientes con prolapsos más avanzados están asociadas a áreas de superficie del hiato genital mayores, alrededor de los 12 centímetros. Y las pacientes que son operadas y que después recurren en el postoperatorio, son pacientes que también están asociadas a hiatos genitales con áreas también con mayor superficie. Por eso esto nos hace pensar que debemos ofrecer algún tratamiento para corregir este defecto y con esto prevenir la posibilidad de la recurrencia. Acá vemos como una vagina que vemos que no tiene soporte, que es una cavidad real, al tratarlo volvemos a darle esos 2/3 superiores se vuelven a horizontalizar y con eso le volvemos a dar soporte al compartimiento anterior y apical. Y para ir terminando, sabemos que 1/3 de los pacientes que son operados por una reparación apical, después, en el postoperatorio inmediato, reducen el diámetro anteroposterior, ¿sí? En forma espontánea, sin haber hecho ninguna intervención. Por eso, esto hace que sea razonable esperar. Es lógico que esto produzca, ¿por qué? Porque se pierde lo que es el efecto que genera el bulto y la pulsión que genera el prolapso sobre el hiato genital. Entonces es lógico y razonable esperar un tiempo prudencial, es arbitrario, pero alrededor de entre las 6 y las 12 semanas, ¿para qué? Para tener cuáles son las reales dimensiones de ese defecto que vamos a ir a reparar. Entonces, esto es lo que hace que por ahí sea más efectivo realizar la intervención en forma diferida, en un segundo tiempo, y no simultánea al tratamiento de la cirugía por vía abdominal. Y esto nos aporta la última pieza un poco para este rompecabezas que queríamos armar. Así que un poco para ir cerrando, no hay evidencia concreta de esto que estuvimos hablando que nos permita responder si luego de una colposaprofexia es necesario hacer una reparación vaginal, ya sea sistemática o selectiva, simultánea o diferida. Lo que impresiona es que la colposaprofexia no nos permite resolver los defectos del tercio inferior de la vagina y del hiato, obviamente, y la disección distal parecería sí predisponer mayores alteraciones funcionales en el postoperatorio. Lo que sí sabemos es que el tratamiento de la colporrafia posterior y el hiato ha demostrado que es efectiva para el prolapso vaginal posterior y permite corregir no solo los defectos del tercio inferior, sino también devolver a la vagina esta geometría espacial adecuada para dar un correcto soporte al compartimiento apical y posterior, que es lo que corregimos nosotros por la vía abdominal. Así que si tuviéramos que elegir cuándo la hacemos, yo diría, me orientaría más entre selectivo y siempre, por no decir casi siempre. Y si tuviéramos que elegir el momento, me inclinaría más por hacerla en forma diferida, en un segundo tiempo, por esto que hablábamos recién en las últimas imágenes. Así que, nada, creo que muchas cosas todavía, la verdad, nos faltan evidencias como para poder hacer afirmaciones más concretas. Creo que esta es una forma adecuada de tratar de armar y resolver un poco este rompecabezas, pero seguramente otros cirujanos tengan otras piezas que también puedan encajar y que también sean válidas en el tratamiento, por lo menos hasta que podamos tener mayores niveles de evidencia.
Así que nada, muchas gracias y gracias por escuchar. Muchas gracias, Sebas. Muy claro. Y una vez en una charla quiere irse con el dato fantástico. Hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Y bueno, lo bueno de que es una charla de verdad es que no sabemos. Podemos opinar, pero no sabemos. El chat sigue felicitando. Agustín, lo siento. Cada vez más alto viene esto. Pero bueno, estamos acá para hacerle frente a las balas. Y la verdad que han sido 3 charlas muy buenas. Se te va a complicar ahora, Agus, pero sé que estás recontra a la altura. Pero antes de pasar a Agustín, si podemos pasar a otra encuestita que tiene que ver con una pregunta que hicieron recién en el chat. Si ante una sacrocolpopexia usted considera tratar la incontinencia de orina a todas las pacientes, a las pacientes con incontinencia de orina sintomática, a las que tienen oculta o únicamente en un segundo tiempo. Está muy dividido. A todas las pacientes, a las que tienen únicamente sintomática, a las que tienen sintomática y oculta, o un 30% únicamente en un segundo tiempo. Y para responder esto, vamos a ver qué nos dice el doctor Agustín Sampietro. El doctor Agustín Sampietro trabaja en el Hospital Italiano de Buenos Aires, uno de los centros de referencia latinoamericanos en la ginecología, en muchas especialidades médicas, pero en la ginecología ciertamente que lo es. Y en el Italiano de Buenos Aires se desempeña como uroginecólogo y además es el vicejefe del servicio, subjefe del servicio, junto con la doctora Marchitelli, que es la jefa del servicio. Agustín, si querés decirnos qué hacemos con la incontinencia de orina. No voy a poder. Oh. Lo bueno de estar último, lo malo de estar último es que subieron la vara claramente las presentaciones anteriores. Lo bueno es que como queda poco tiempo voy a tener que ser rápido, entonces no tengo ni tiempo de defraudar. Eso está muy bueno. Primero agradecer a Promedón y a Seba Altuna por la invitación. La verdad que un placer poder estar hoy compartiendo un rato con ustedes, a los que considero mis amigos y a muchos conocidos que tengo también conectados y que estaba viendo recién que están acá. Así que nos vamos a tomar 5, 8 minutos para charlar un poquito acerca de las cirugías de incontinencia. Y el título es una discusión cerrada, así que vamos a tratar de pensar si esta discusión está cerrada o no está cerrada. Bueno, ya se habló un poquito de los conflictos de interés de todas las presentaciones que tuvimos hoy, pero para empezar con esta charla, lo discutía con Sebastián, digo, ¿dónde empieza el tema de la cirugía de incontinencia asociada a la colposacropecia, ¿no? Y si bien no coincidimos los dos en dónde empieza esto, yo me voy a tomar el atrevimiento de imponer un poco lo que yo pienso, que si bien el tema no empieza acá, esto es un estudio que intentó ser bastante efectivo a demostrar si se podía hacer o si combinar la cirugía de incontinencia podía reducir la incontinencia de orina de esfuerzo. Y la verdad que cuando uno lee el abstract, se queda con la conclusión del abstract, en esta primera publicación, dice que sí, que en todas las pacientes que vamos a hacer una colposacropexia hay que hacer una cirugía de incontinencia porque las pacientes se sienten mejor cuando esto termina y cuando las controlaban. Ahora, si ponemos, como decía Seba recién, la lupa en los trabajos, ¿sí? Nosotros vamos a encontrar que en esa primera publicación los resultados con respecto a las pacientes que eran sometidas a cirugía de Burch junto con la colposacropexia, el 33% presentaba incontinencia de orina de esfuerzo en el postoperatorio versus el 57% de las que no habían sido ofrecidas una cirugía de Burch concomitante. Con lo cual la P les daba significativa, pero la verdad que los números eran bastante grandes. Cuando ese trabajo uno lo va siguiendo en el tiempo, la ventaja de este trabajo es que lleva varias publicaciones y mucho tiempo de seguimiento, a los 2 años, si bien las conclusiones del trabajo seguía diciendo que era efectiva la cirugía de Burch para evitar la incontinencia de orina del postoperatorio, los resultados iban por el mismo camino. Había un 32% de pacientes incontinentes en el grupo Burch y un 45% en el grupo no Burch.
Y en la última publicación de este trabajo, que fue a los 7 años de seguimiento, el dato es todavía peor. Estas son las curvas que fueron presentando la posibilidad de recidiva de incontinencia, y lo que vemos ahí es que la probabilidad de una falla en la cirugía de incontinencia o la aparición de incontinencia de esfuerzo en las pacientes que se les había hecho cirugía de Burch era de 0,62 y en las que no habían tenido cirugía de Burch de 0,77, con lo cual ahí ya la P a los 7 años dejaba de ser significativa y este beneficio de ponerle a todas las pacientes una cirugía de Burch no parecía tan claro. Entonces, viendo este resultado a 7 años, uno saca algunas conclusiones, es que la cirugía profiláctica parecería no ser útil, porque los dos grupos se comportaron a largo plazo más o menos igual. Cuando uno ve las pacientes, había distintos tipos de pacientes en esos grupos, bien, no había pacientes sintomáticas de incontinencia, pero después no sabíamos si tenían incontinencia urina oculta o no, y también como que no les iba muy bien con la cirugía de Burch y tenían un 70 o un 60% de probabilidades de incontinencia a los 7 años. Entonces, cuando uno se pone a analizar, no todas las pacientes son iguales que van a recibir una colposacropexia, y uno se imagina 3 primeros escenarios. Son pacientes que no tienen incontinencia, al interrogatorio y al examen físico, pacientes que tienen incontinencia de orina oculta, es decir, uno las interroga y no la tienen, pero cuando las examina, y acá no voy a ahondar en la utilidad o no de la urodinamia en esta búsqueda, porque la verdad es que la mayoría de la bibliografía habla de que un buen examen físico y un buen interrogatorio y una prueba de esfuerzo con el prolapso reducido alcanza y sobra para tomar la decisión. Y las pacientes que vienen teniendo incontinencia de orina asociada a un prolapso. Entonces vamos a tratar de ver un poquito los 3 casos. En cuanto a la paciente sin incontinencia, la verdad es que este mismo trabajo que analizábamos recién, que analizó todos los grupos, ya decía que no era bueno, con lo cual la evidencia no dice o no muestra mucho hacer una cirugía profiláctica en pacientes que yo no demuestre incontinencia, porque le voy a hacer solo una colposacropexia. Y la verdad es que tenemos que tener en cuenta que cuando hacemos una colposacropexia, acá tenemos un muy lindo trabajo, bastante reciente, que decía que en pacientes que no tenían o que tenían test de estrés negativo, lo que tengo son menos complicaciones al no hacerle una cirugía de Burch o una cirugía de incontinencia, y además lo que tengo es muy pocas chances de que ese paciente haga una incontinencia de orina en el posoperatorio. Así que la verdad es que paciente asintomática, que yo no tengo incontinencia de orina de esfuerzo, aunque sea oculta, no asociar una cirugía parecería ser lo mejor para las pacientes. ¿Qué pasa con la incontinencia de orina oculta? Es un capítulo enorme, tanto para la vía vaginal como para la vía abdominal, y la verdad es que las discusiones van por donde se les ocurran. No hay evidencia fuerte para tomar una decisión, ni siquiera para decir cómo tengo que evaluar la incontinencia de orina oculta. Así que imagínense si más va a haber evidencia para decir si la trato o no la trato. La verdad es que si nosotros tratamos a todas aquellas pacientes que tienen incontinencia de orina oculta, vamos a estar sobretratando probablemente un montón de pacientes. ¿Por qué? Porque los grupos en los cuales no se trató esta incontinencia de orina oculta, la mayoría no requiere una nueva cirugía después de esto. Esto es tanto para la vía abdominal como para la vía vaginal. Hay mucha gente de Brasil conectada. Este trabajo local llega a las mismas conclusiones. Lo que dice es que sí, que es menor la cantidad de pacientes que desarrollan incontinencia de orina en el posoperatorio cuando se le asocia una cirugía de incontinencia a la colposacropexia, pero que en cuanto uno empieza a comparar Burch versus Slings, la verdad que la Burch no demuestra tener ese beneficio, en cambio los Slings parecerían ser mejores. No vamos a discutir hoy si asociamos Burch o Sling, porque no es el eje de la charla, el eje de la charla es si la hacemos o no la hacemos, pero sepan que hay más bibliografía que avala que los Sling mediuretrales para la corrección de la incontinencia, si uno la va a hacer, aunque esté haciendo una colposacropexia, tiene mejores resultados en el largo plazo. Seguimos con las pacientes con incontinencia de orina oculta. Nos pasa lo mismo, como les decía hoy, con la vía vaginal. Tampoco nos ponemos de acuerdo. Hay muchos trials, así como cité el CAR trial para la parte abdominal, el Cupido 1 y 2, que una parte se desprende de este trabajo, traen bastante evidencia para la vía vaginal, y la verdad es que en general concluyen lo mismo. Si yo decido no hacerle cirugía de incontinencia a estos pacientes, son muy pocas las que voy a tener que reoperar. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa con las pacientes sintomáticas? Es decir, que vienen con un prolapso y vienen con incontinencia de orina. Ahí nos podemos comportar de una manera similar
aunque los resultados en cuanto a números son distintos. ¿Por qué? Porque cuando uno aborda a estas pacientes, la verdad es que uno las puede corregir en el mismo tiempo, las puede corregir en diferido. La calidad de vida de las pacientes y la percepción del éxito quirúrgico de las pacientes suele ser muy similar, pero el porcentaje de pacientes que pierden orina en el posoperatorio inmediato suele ser un poco más alto que lo que nos pasaba con las incontinencias de orina oculta. Es decir, hay un tercio de pacientes que van a resolver esa incontinencia de orina de esfuerzo sintomática que traían solo con la corrección de prolapso, pero hay 2/3 que probablemente queden incontinentes, pero similar a lo que pasaba con la incontinencia de orina oculta, aquellas que van a requerir una segunda cirugía para la incontinencia de orina son en realidad menos que las que la presentan. Bien, con respecto específicamente a la colposacropexia, sí se justifica hacer un enfoque en 2 tiempos. La verdad es que en este estudio una de las cosas que encontraban es que solo el 11% de las pacientes necesitaban ir a un segundo tiempo quirúrgico y el resto de las pacientes no habían necesitado cuando uno la elige hacer en 2 tiempos y no hacer en corrección concomitante. ¿Dónde estaría la ventaja de hacer una corrección simultánea? Principalmente radica en cuestiones costo-efectivas en cuanto a inversión o gastos en el sistema de salud. Hay un par de trabajos que hablan acerca de eso, pero si no, en cuanto a lo que es percepción de la paciente, en general andan bastante parecidos. Y fíjense que varios trabajos publican similares resultados. Las pacientes que se operan de prolapso solamente, muchas resuelven esa incontinencia y muchas no van a requerir una cirugía en segundo término, si bien hay otras que sí. Pero ¿qué pasa cuando nosotros asociamos en un mismo acto quirúrgico la cirugía de prolapso y de incontinencia? En cuanto a los resultados, es los que les dije. Muchas pacientes o menos pacientes van a tener incontinencia sintomática cuando asocio las 2 cirugías en favor de separar o hacer solo cirugía de prolapso, pero recordemos que no solo está el hecho de que la paciente pierda más o menos orina, sino la posibilidad de complicaciones. Y ahí la verdad es que cuando uno asocia una cirugía de prolapso y una cirugía de incontinencia, hay más riesgos, sobre todo en la vía abdominal, sobre todo con la cirugía de Burch, de desarrollar efectos adversos o de desarrollar complicaciones en el posoperatorio por esta cirugía que agregué para la incontinencia de orina. La verdad es que nosotros cuando hacemos una cirugía, ya lo dijo Seba, lo dijo Billy, una de las cosas más importantes que tenemos que evaluar es el éxito de la cirugía. Estamos hablando de la cirugía de prolapso. Ese éxito de la cirugía tiene que ver con la satisfacción de la paciente. Y la verdad es que dentro de los factores que afectan la satisfacción de la paciente en una cirugía, en una sacrocolpopexia laparoscópica, está la recidiva y hay mayor insatisfacción de las pacientes, la constipación, perdón, que ya lo hablaron también hoy, y hay mayor insatisfacción en las pacientes en las cirugías a las cuales se les había hecho una cirugía de incontinencia de orina concomitante. Probablemente, concluyen estos autores, asociado a esa tasa un poquito más alta de complicaciones que tiene asociar estas cirugías. No obstante, las pacientes no tenían insatisfacción por haber perdido orina, porque seguramente hayan hablado previamente con la paciente y esto era algo que estaba consensuado con la paciente cuando no se decidía hacer. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Combinamos cirugía de incontinencia con la de prolapso? ¿No la combinamos? La verdad que, vuelvo a lo mismo, la mayoría de los autores hablan de varias cosas. Este es un trabajo que se desprende de esos trials de Cupido que les contaba hoy. Ellos lo que desarrollaron es esta tabla que es hermosa, de decir, bueno, ¿cuál es el riesgo relativo de que la paciente haga incontinencia? ¿Cuál es el riesgo relativo de que la paciente haga una complicación? Cruzan los datos, sacan una tasa de riesgo, y cuando este riesgo corregido es mayor al 9%, asocian cirugías. Cuando el riesgo corregido es menor al 9%, para la complicación, no asocian cirugía. La verdad que es muy interesante. Ellos desarrollaron un sistema en base a sus propias estadísticas. Nosotros deberíamos también tener en cuenta eso, tener en cuenta cuántas pacientes se nos complican, tener en cuenta qué es lo que necesitan nuestros pacientes, porque si nosotros queremos llegar a una conclusión, se hace muy difícil. No somos nosotros los únicos que estamos en este problema, hay mucha gente que está en el mismo problema, la hacemos, ¿dónde estamos? Es indicación absoluta, la tenemos que prohibir. La verdad es que en esto, y en esto coincido por ahí con alguna discusión que había tenido con Seba y probablemente lo discutamos ahora, lo más importante de todo es sacar nuestras estadísticas, saber cuáles son las posibilidades de ese paciente de tener incontinencia o no,
y saber qué es lo que quiere la paciente. Las decisiones en este sentido siempre van de la mano, en este y en todo sentido obviamente, pero en este sentido es muy importante poder hablar con la paciente cuáles son las chances reales de que tenga incontinencia y ver cómo eso va a afectar a ella en la calidad de vida. Porque si bien ese trabajo hablaba de que la paciente no se siente insatisfecha por perder orina en el postoperatorio, muchos de nosotros tenemos pacientes que le podemos corregir el bulto, pero si después de eso pierden orina, van a querer venir a matarnos con toda la razón del mundo, porque si nosotros no se lo avisamos, eso puede estar. Pero también es cierto que si nosotros hablamos con la paciente, si mostramos estos números, probablemente estemos dejando de sobretratar un montón de casos en los cuales no hubiese sido necesario hacer una cirugía de corrección de incontinencia. Y para cerrar la pregunta o para cerrar la presentación, Seba me había puesto en la presentación, en el título de la presentación, si este tema era una discusión cerrada. La verdad es que yo creo que para poder cerrar una discusión de este calibre, alguien debería ser dueño de una verdad. Y la verdad es que en este sentido, primero, no creo en la verdad, y menos en este tipo de cuestiones. Voy a citar a Nietzsche diciendo que no existen hechos, solo interpretaciones. Yo no creo que haya una verdad atrás de todo esto. Esos mismos trabajos que yo agarré de esta manera y que los comuniqué de esta manera, los agarra Sebastián Altuna y dice completamente lo contrario. ¿Por qué? Porque los números y los trabajos y las conclusiones a las que llegan cada uno son bastante variables. ¿La discusión está cerrada? Definitivamente no está cerrada. Sin duda vamos a seguir discutiendo esto. Tenemos un montón de encuentros más para discutir este tema, así que les agradezco haberme escuchado. Fui ágil, era la idea disparar la discusión y que ahora tengamos un rato más para que podamos hacer todas las preguntas que necesitemos. Muchas gracias. Agustín, muchísimas gracias. Y volvemos a lo mismo, nos quedamos parados ahí sin saber qué es lo que tenemos que hacer. Y te comento que mi opinión personal y la del foro que los está escuchando es que recontra estuviste a la altura, estuvo buenísima tu charla, las 4 charlas, la verdad. Un placer compartir con ustedes este momento, pero lo que aprendí, todo lo que aprendí. Igual hay un montón de preguntas, pero ejerciendo un poco de autoritarismo antes de empezar con las preguntas esperen un segundito, las preguntas del público. Voy a hacer yo de nuevo un par de preguntitas. Con respecto a... Esperen que la pueda correr. Con respecto a la sacrocolpopexia, después de haber escuchado esta charla, los que no la realizaban, ¿continuarían sin realizarla? ¿La realizarían en la misma proporción? ¿Consideran que es un procedimiento accesible para incorporar a la práctica o consideran por lo menos prácticas hands-on para poder hacerlo? Están votando. No cierro yo, les aviso que los que se quedan sin votar es porque no sé qué es lo que pasa y se cierra solito. Voy a relanzar la votación, pero voten todos rápido, por favor, porque se cierra sola. Vuelvan a votar, por favor. Y algunos no la van a realizar, algunos lo van a incorporar, otros van a seguir. Y un tercio necesitaría prácticas hands-on, y me sumo yo, para incorporarla a mi práctica. En la votación anterior, antes de rebotar, eran más los que pedían prácticas hands-on. Habrá que conseguir un sponsor, no sé quién, no se me ocurre nadie. Vamos a la votación número 8. Y les pido que sean rápidos porque no sé por qué el sistema las corta muy rápido, no encontré dónde puede estar programado el tiempo. Ante una sacrocolpopexia, usted considera tratar el hiato genital siempre en el mismo acto, depende del caso, o en un segundo tiempo, que es la misma que hicimos antes. Y ahí cerró solito. Y algo aprendimos, o
Te escuchamos, Sebastián, porque cambió el porcentaje dependiendo del caso o en un segundo tiempo. Antes era superior en el mismo acto siempre. Vamos a ver la última votación, la última pregunta que quiero hacer yo. Ante una sacrocolpopexia, ¿usted considera tratar la incontinencia de orina a todas, a las que tienen sintomático, a las que tienen sintomático y oculta, o en un segundo tiempo solo si es necesario? ¿Alguien más que vote? Seguimos votando, seguimos votando, seguimos votando. Y se terminó. No a todas, muy pocos, únicamente a las sintomáticas, un 40% en un segundo tiempo, bueno, y un 40% a las que tienen orina sintomática, pérdida de orina sintomática y oculta. Creo que escuchamos. Y ahora vamos a las preguntas que estuvieron subiendo al chat. Las felicitaciones son, no las voy a leer, pero siéntanse halagados porque es lo que han dicho todo el público, y también a Promedón todo el público le ha agradecido este evento. La primera pregunta es fácil, hasta yo casi que la puedo responder, de Lina Figuera desde Venezuela, que no escuchó. Sebastián Altuna, tenés silenciado, si quieren abrirse los micrófonos. ¿Qué malla usabas para la...? Le contesté por privado que Está bien. estamos justamente presentando Exia, que es esta malla de ultra bajo peso, de Promedón, que pesa 26 gramos. La clasificación de mallas es ultra bajo peso cuando pesan menos de 35 gramos metro cuadrado. Perfecto. También preguntan, ¿qué opinás de Etivon en lugar de Prolene? La realidad es que ya entra dentro de las opiniones personales. El Etivon, claramente, como habrán visto algún video, yo usé Etivon, es más fácil de suturar, es más cómodo, es más maleable. Entonces, por la laparoscopía es cómodo suturar. También es cierto que genera más granulomas en la vagina. Entonces, cuando uno va a hacer una histerosacropexia, se dice ahora sacrohisteropexia, o una sacrocervicopexia, perfectamente podemos usar Etivon a nivel del cuello, porque es muy grueso, no va a tener ningún problema, o inclusive si quiere fijar a nivel de los elevadores del ano. Pero buscando no mezclar multifilamento con monofilamento cerquita a la vagina, poniéndonos muy exquisitos en tratar de disminuir las complicaciones al máximo. En principio, no usamos, en este caso, pensar que el Prolene no nos genera el problema del pinchazo, ¿no? Que cuando usamos Prolene en la vagina, pincha. En este caso, por la laparoscopía no es el caso. Tratamos de esto, no mezclar el monofilamento con el multifilamento. Opinión personal, está perfectamente el que quiere usar Etivon, que es poliéster, para fijar las mallas, porque inclusive hay mucha gente por robot que usa Gore-Tex, que también es multifilamento y es muy maleable, muy lindo para suturar, a diferencia del Prolene. Billy, vos querías comentar algo. Sí, en el caso nuestro, de 18, 19 años de cirugía abierta, usamos Etivon, usamos en el promontorio, usamos en vagina, tanto en cúpula como en histerectomía subtotal o en histeropexia, en una población bastante cerrada, no el 100%, pero la gran mayoría de los pacientes son propios del hospital y vuelven, y no hemos tenido grandes problemas ni de complicación de malla por eso, ni de granulomas. Así que es un hilo bastante noble en ese aspecto. Muy bien, creo que está respondida. Pregunta Hernán Sasaki, ¿qué elegir si tenemos el útero todavía puesto, si elegir una histeropexia o elegir una histerectomía subtotal con cervicopexia?
Bueno, en mi opinión, distinto es, ahora cuando conteste Billy, ¿no? Pero la realidad es que cada cosa tiene pros y contras. Si no tenemos indicación de histerectomía, se abre todo este capítulo que dije, que es la decisión de la paciente de conservar el útero, que cada vez es más frecuente, sobre todo cuando preguntamos. Al usar la laparoscopía, al conservar el útero de vuelta, si no tiene indicación de histerectomía por otra causa ginecológica, nos evitamos un tiempo quirúrgico, nos evitamos el sangrado de esa histerectomía, y por la laparoscopía, en el caso de una subtotal, nos evitamos la necesidad después de sacar ese útero de la panza, que después de la alerta de FDA con los morceladores, tenemos que de alguna manera trabajar para sacar ese útero en forma segura de la panza, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista técnico de la cirugía, es más cómodo poner la malla sobre una histerectomía subtotal que ponerla con un útero puesto, ¿no? Esto de uno con una malla en I, engloba el cérvix y la vagina, y es muy cómodo para suturar sobre el cérvix. Así que las dos opciones son válidas después de haber charlado con la paciente y buscar de qué manera nosotros podemos sacar ese útero de la panza. Que las dos tienen pros y contras. Perfecto. Billy. Coincido con Sebastián plenamente. Un poco uno se lo plantea al paciente y también a la indicación médica en el caso que requiriera la cirugía de histerectomía. Y como dice Sebastián, formar los espacios y fijar la malla en una cervicopexia, en una histerectomía subtotal, es mucho más ameno para hacerlo. Pero el hecho de no sacar el útero también te disminuye el tiempo quirúrgico, que en el caso de la laparoscopía implica la amputación y después la extracción de la pieza. Entonces, coincido totalmente. Perdón, y vale aclarar, lo dije en la presentación, en que en los dos casos la única diferencia en los pocos trabajos comparativos que hay es que tienen más falla anterior en ambas dos, con respecto a la sacrocolpopexia. Esto probablemente tiene que ver con la comodidad en la laparoscopía de la disección profunda. Entonces tenemos que calcular nuestra malla, todo lo que queremos cubrir de la vagina anterior, entendiendo que la vagina anterior en las pacientes con prolapso mide hasta un 30% más que en la paciente sin prolapso. Entonces tenemos que calcular esa medida y sumarle lo que va a corresponder al cuello de la cervicopexia. Si nosotros siempre usamos un tamaño estándar anterior, nos vamos a quedar cortos adelante y vamos a tener más fallas anteriores. Y en esto creo que es más amigable la laparotomía que la laparoscopía a nivel anterior. Por eso, por más que no sea mi tema, a veces es preferible una muy buena sacrocolpopexia laparotómica a una muy mala laparoscópica, ¿no? Las preguntas son válidas para los 4 disertantes, porque los 4 son experimentados en el tema. Lo que les voy a pedir es que sean cortitas, porque hay un montón de preguntas. Si las podemos hacer más cortas. Acá pregunta Lucila Paván, si han tenido complicaciones de dolor por una sacrocolpopexia, por tanto dolor que haya habido que resecar completamente la malla. Y si esto le ocurrió a alguno de ustedes, ¿cómo le fue a la paciente? ¿Alguien tuvo un cuadro de dolor tan importante que haya que haber resecado toda la malla? Dolor rectal, dolor al defecar, sí, transitorio, pero dolor de tener que extirpar la malla, no. Sí, por otro tipo de cuestiones, de otro tipo de complicaciones. Sí, ¿Y resecando la malla mejoró, Billy? No, pero no por dolor, Tuve que resecar malla por una disitis. Que obviamente se asociaba a dolor, pero el problema era la disitis con osteomielitis, pero no por solo dolor, sino otro tipo de complicación. Perfecto. ¿Alguien tuvo dolor? Tuvimos una paciente derivada con exactamente eso, con un antecedente de una sacrocolpopexia, que el síntoma predominante era el dolor pelviano severo, y en este caso tenía exposición de la malla en vagina,
y la vagina había quedado como colapsada, como sinequiada por esta exposición, y tuvimos que resecarla por vía laparoscópica. La paciente, por supuesto, nunca se nos hubiera ocurrido hacer una nueva cirugía con malla en esa paciente, o sea que tenía buenos uterosacros, le hicimos una colpopexia uterosacra alta laparoscópica, luego de resecar la malla, y el dolor, para nuestra sorpresa, resolvió en forma completa. Nos llamó la atención lo bien que anduvo. Vamos a ver cómo anda en el tiempo con el prolapso, ¿no? Perfecto. Pero por ahora vamos bien. Hernán Sasaki también pregunta si cuando se encuentran con una vascularización anómala en el promontorio, optan, en lugar de fijar a un sector distinto del promontorio, hacer una pexia a la pared con malla y una buena culoplastia. ¿Qué les parece esa opción? Una opción sería hacer una colpopexia transversal al tipo Capangí. Sería una opción que fue mencionado, lo mencionó Pablo Piacentini hace poco en un webinar y también Sebastián. Yo tuve 2 situaciones de promontorios bloqueados, no por cuestiones vasculares, porque siempre hay algún lugarcito encontrás, pero sí por violencias previas, por bloqueo infeccioso previo, y tuve que cambiar la vía e irme por vía vaginal. Pero sin una alternativa es la pexia lateral. A mí las pexias anteriores no me gustan. Sebas Pérez Junqueira, de Pastor. Acá esta está dirigida, creo que a tu charla. ¿Qué importancia tiene la abulsión del elevador en la recidiva y manejo del cierre del hiato? No, si tenés un daño así en el elevador, o sea, el hiato lo tenés que corregir igual, no es algo que te condicione para no hacerlo. Lo que sí a esos pacientes les asociaría rehabilitación. Eso está muy demostrado, que pacientes con daños realmente muy severos, que uno los toca y tenés un knock por 0, que no contrae nada, con elevadores así abulidos, responden, o sea, no es una contraindicación para no tratarlas. Así que asociaría la reparación del hiato, rehabilitación, que en estos casos podría ser antes y después. También antes y después, ¿no? Y también pregunta Lucila, si en el caso de hacer una reparación vía vaginal, no una sacrocolpopexia, sino una reparación vaginal, si también el tercer nivel propones tratarlo en otro tiempo. No, pasa que ahí ya si estás en la vía vaginal y abriste para hacer la pared posterior, ahí aprovechamos y hacemos todo. Cuando es vía abdominal, o sea, lo que solemos hacer nosotros es en un segundo tiempo, reparamos la pared posterior, el hiato, y aprovechamos ahí a hacer la cirugía antiincontinencia, si es que la paciente sigue con incontinencia a fuerza. Alrededor, para los que preguntan cuánto, alrededor entre los 6 y 12 meses, generalmente alrededor de los 8 meses ya la programamos. 8 meses, perdón, semanas. Ah, está. Ya. Estoy buscando porque hay preguntas repetidas. Y esta nos la había llegado a leer antes. Hay una pregunta para Sebastián Altuna, insisto que son para todos, de Juan Sardi, el amigo Juan. Si bien la evidencia habla de que la fijación en +1 tiene mejor pull-out force, no hay más queja de dispareunia. Pregunta, ¿dónde te sentís más cómodo fijando la malla en el promontorio? En el video parecía un poco -1. Ahí se le entrecortó y por eso pregunta. La realidad es que no hay evidencia para ir a una pregunta tan finita como la de Juan. Juan se debe referir al cambio del eje de la vagina, que cuando uno va a S1, S2, es más fisiológica la posición de la vagina que cuando uno va al promontorio. Entonces, la realidad de vuelta es que la sacrocolpopexia es la cirugía en términos de vida sexual que mejores resultados da para prolapsos apicales, como título.
La sexualidad de la mujer, ya sabemos, es súper compleja, y si nosotros interrogásemos bien a las pacientes, encontraríamos muchos más trastornos sexuales de los que suponemos. Entonces, muchas veces solamente los evaluamos después de la cirugía. No hemos encontrado ese problema. Entiendo que si nos vamos estrictamente a lo que hablamos, si uno baja de la unión, la línea del promontorio exactamente hacia abajo, ahí está S1. O sea, cuando uno ve la curvita, S1 empieza con dirección hacia abajo. Si vamos a dar el punto más abajo, la única recomendación que puedo darles es que el punto sea transversal, no vertical, ya que es más finito el ligamento. Por debajo de esa línea pasa a medir aproximadamente 1,3 milímetros contra 1,8 más arriba, es más débil. Dar el punto transversal en ese lugar. Con respecto al disco, es cierto que estamos más seguros al darlo más sobre la vértebra, más abajo, como dice Juan, a como se vio en el video. Pero no hemos tenido conflicto con la parte sexual por ese cambio de eje. Perfecto. Leonardo Gómez pregunta que desde España nos mostraron una técnica de fijación al elevador del ano desde la porción anterior. Al elevador del ano desde la porción anterior. Es lo que dice la pregunta. No sé si... La realidad es que se pueden hacer fijaciones al sacroespinoso por vía laparoscópica, si quisiésemos, pero ya empezamos a tirar un poquito de la cuerda con las técnicas. Yo, para elegir por vía laparoscópica, si no es una sacrocolpopexia, iría a una uterosacra alta laparoscópica que tiene evidencia, o ahora, como habló recién Billy, una suspensión lateral al estilo Dubuchon, o una pectopexia, en ese orden, cuando no puedo hacer una sacropexia. Ir al hacer un sacroespinoso por vía laparoscópica tiene mucho menos evidencia, me parece que elegiría ir por vagina. Andrea Deus, voy a hacer una pregunta que me resultó muy interesante. Si alguno de ustedes tiene experiencia en histerectomía post-colposacropexia, por ejemplo, por un neo de endometrio. No oncológica, no tuve que hacer cirugía oncológica post-colposacropexia. Sí tuve un cáncer de cuello uterino avanzado que tuvo que ir a irradiarse en una paciente que se perdió. Y sí tuve 3 histerectomías por metrorragia, las cuales se hicieron subtotales sin ningún tipo de problema. Perfecto. ¿Qué opinan sobre la histeropexia al ligamento sacroespinoso? Calculo que por vía vaginal debe ser la pregunta, y calculo que debe ser con malla o con puntos. Bueno, en mi caso yo soy un amante de esa cirugía, entonces yo también. Tengo una opinión muy viciada, es una cirugía que me encanta. Es más, la gran mayoría de las cirugías apicales que hago es al sacroespinoso, excepto cuando indico vía abdominal por ser paciente joven, por características de su trabajo, o por tener que resolver una patología por vía abdominal o lo que sea, pero en general a mí es una cirugía que me parece fantástica. A lo mejor no tiene sea inferior a la colposacropexia, pero es inferior, siempre digo, como en las carreras de caballo, por una nariz, ¿no? Es decir, es un poquito más inferior y realmente es una cirugía muy amigable, muy amena, y en pacientes complejas, con abdómenes complejos, nos resuelve muchas opciones yendo por el retroperitoneo y vía vaginal. Es muy linda parte. Aquí hay una pregunta para Agustín. Si no es conveniente hacer urodinamia con prolapso reducido para definir si vamos a hacer una cirugía antiincontinencia o no. Ahí le contesté a Raúl por privado porque pensé que por ahí no llegábamos con los tiempos para contestarle, pero lo contesto por acá, así también queda público. La verdad es que la urodinamia aporta datos, pero la bibliografía y la mayoría de la evidencia lo que dice es que no cambia las decisiones terapéuticas. En este caso, pensar en corregir en simultáneo o no en simultáneo depende más de otros factores que del dato urodinámico, y la mayoría de lo que dicen es que si uno decide hacer correcciones en simultáneo de este tipo de incontinencias, con un buen interrogatorio
y una prueba de esfuerzo con prolapso reducido alcanza para tomar la decisión terapéutica. La urodinamia ahí no te daría datos que predigan las pacientes que van a mejorar de la incontinencia con la corrección de prolapso o no. Perfecto, perfecto. Bueno, nos pasamos 5 minutos de la hora máxima que nos habíamos permitido. Son las 9:05 de la noche, está la gran mayoría todavía del auditorio presente. Pregunta a Carlos Aguayo si va a quedar grabado, y por lo que nos dice Promedón, está grabado y lo van a subir al canal de YouTube y después enviarán el mail con el link, así que la podremos volver a ver. Personalmente estoy chocho de haber compartido con ustedes esta reunión. Estuvo fantástico, insisto, aprendí un montonazo y la verdad que estuvo muy, muy bueno. No sé si Promedón quiere decir algo. Bueno, muchas gracias, Rubén, muchas gracias a todos los disertantes por el tiempo y por todo el conocimiento que se ha compartido. Creo que ha sido una gran jornada y desde nuestra parte invitarlos a que estén atentos porque esta es la primera sesión online que vamos a estar realizando en este año, dado el contexto de COVID, con lo cual van a estar recibiendo nuevas invitaciones y esperamos con todo gusto que también puedan llegar a sumarse. Así que les deseo una muy buena noche y gracias a todos por participar.